Bien, vamos a continuar con lo que estuvimos haciendo en clases con respecto al monitoreo de descargas parciales. En esta oportunidad vamos a ver cómo podemos hacer una evaluación de las descargas parciales a través del NQN. Para esto vamos a decir que el NQN es el número cuántico normalizado y con él podemos ver o hacer una evaluación del diagnóstico. Bueno, ¿qué es el NQN? El NQN no es más que una curva de duración, es decir, contabiliza cuántos pulsos, ¿no? Cuántos números de pulsos han ocurrido a una determinada magnitud de tensión, ¿no? Básicamente, eso es lo que hace. Es evidente de que va a haber muchos pulsos que van a tener una magnitud de tensión pequeña. Entonces, a este nivel de tensión va a haber, por ejemplo, 100, 200, 300 pulsos, ¿no es cierto? Pero si la tensión aumenta un poco más, esos números de pulsos que se van a generar a esa tensión son menores, ¿no? Déjenme poner el puntero láser. A esta tensión van a ser menores. Y lógicamente, eh, pulsos de gran magnitud de tensión van a ser menos. Entonces se genera este triángulo, ¿no? Y uno sabe que el área de este triángulo entonces sería la intensidad, ¿no? De actividad de descargas parciales. De esta forma, podemos tener, al calcular el área, un número cuántico normalizado, ¿no? El NQN, que nos permite hacer algunas evaluaciones del aislamiento que estamos monitoreando, ¿no? Con descargas parciales. Por ejemplo, aquí tenemos una interpretación de resultados. Nosotros sabemos que hay descargas positivas y descargas negativas, ya lo dijimos en la clase. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos una estadística de estos pulsos positivos y de estos pulsos negativos mediante el NQN? Entonces, si juntamos, ¿no?, el NQN de los pulsos positivos, de repente nos sale este triángulo de acá, que ustedes están viendo, ¿no? Y si nosotros juntamos los pulsos negativos, nos sale más o menos este triángulo de acá, ¿no? Esto ya es parte real y entonces sale más o menos de esta forma, ¿no? Ahora, ¿quién hace esto? Eh, Esto lo hace ya un analizador, ¿no? En la clase pasada hemos visto que antes se hacía con un osciloscopio y ahí en el osciloscopio se verían los pulsos. Pero ahora se hace un analizador y este analizador, por ejemplo, una de esas cosas que hace es poder separar los pulsos positivos y los pulsos negativos y ordenarlo de esta forma, de tal manera que nosotros podamos ya visualizar en pantalla mediante un software, ¿no?, en una computadora, ya esta configuración. Entonces, al ver esto, nosotros lo que estamos viendo es que el NQN de los pulsos positivos es menor que el NQN de los pulsos negativos. Es decir, hay predominancia negativa de pulsos. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, si existe esta predominancia, entonces la falla está cercana al cobre, ¿no? Donde está el cobre, acá está el cobre, acá están las barras, esto es el aislamiento y esto de acá es el núcleo. Entonces, si existe predominancia de los pulsos negativos, se puede decir que existe entonces una falla del aislamiento, ¿no?, que está muy cercano al cobre. Hay burbujas, hay vacíos, hay delaminación que está ocasionando este problema. Pero ¿qué pasa? En este caso había predominancia de pulsos negativos, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre al revés? Es decir, los pulsos negativos, ¿no?, el NQN de los pulsos negativos es menor al NQN de los pulsos positivos. Es decir, hay predominancia positiva de pulsos. Entonces, en este caso, lo que se concluye es que
las descargas parciales están ocurriendo mayoritariamente en esta zona, ¿no? Es decir, en la ranura, ¿no? En la ranura, entre el núcleo, que este es hierro, ¿no es cierto? Y el material aislante, ¿no? En esta zona está ocurriendo eso. Ahora, ¿por qué puede ocurrir eso? Puede ocurrir porque hay un aflojamiento del núcleo. Ustedes saben que este núcleo son chapas que van montadas unas sobre otras, ¿no? Y esas chapas que van montadas unas sobre otras están aprisionadas. Y con el tiempo y con el funcionamiento continuo, arranques y paradas de las unidades, estas se pueden ir aflojando. Ese aflojamiento va a generar movimiento acá y va a generar pues espacios, va a generar vacíos, ¿no? Otra cosa que podría estar pasando es que aquí en el extremo hay una capa de pintura semiconductora y que esta pintura ha fallado. Entonces hay que volverlo a pintar, hay que sacar, volverlo a reconfeccionar y esto ya es un trabajo más fuerte, ¿no? Lo principal sería que hay un aflojamiento de núcleos, ¿no? Bien, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si eh, no hay predominancia ni de pulsos positivos ni negativos, ¿no? Aquí vemos que prácticamente los dos NQNs, tanto de pulsos negativos como de pulsos positivos, casi son similares. En este caso, no quiere decir que el aislamiento está bien, ¿no? Lo que quiere decir es que eh, la actividad de descargas parciales se está localizando ¿dónde? En el ground wall. ¿Qué es el ground wall? Es el aislamiento principal, ¿no? O sea, al medio. En esta zona, ahí está ocurriendo las descargas parciales. Entonces, nosotros tenemos pues formas de analizar, ¿no? Como este caso, el NQN, que nos va indicando en qué zona del aislamiento está ocurriendo estos problemas. Ahora, por ejemplo, también podemos ver lo siguiente. Esto es una prueba. Esta es una prueba, digamos, eh, en el año 1 y en el año 2 podemos hacer otra prueba. Y otra prueba podría salir más o menos de esta forma. Veamos. Puede salir de esta forma, mira, ¿no? Más o menos así. Y este podría ser, por ejemplo, los pulsos positivos. Los pulsos positivos. Ahí está, ¿no? Eh, y también podríamos hacer, ¿no? Lo mismo con los pulsos negativos, ¿no? Los pulsos negativos. Y de repente los pulsos negativos también me va a salir más o menos en la misma sintonía, ¿no? Estos serían los pulsos negativos, ¿no? Los pulsos negativos, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos concluir aquí? Aquí podríamos concluir que efectivamente tampoco hay predominancia de qué. No hay predominancia de pulsos positivos ni pulsos negativos, ¿no? Es decir, la falla, o mejor dicho, la actividad de escalas parciales está ocurriendo nuevamente aquí en el aislamiento principal. Pero, ¿qué más podemos decir? Lo que podemos decir es que está ocurriendo aquí y además está aumentando, ¿no? Porque este NQN de esta prueba es es mayor que el NQN de esta primera prueba. Este es en el año 1, este es en el año 2. Entonces, de esta forma también podemos hacer nuestro monitoreo de cómo año tras año puede ir aumentando las descargas parciales, ¿no? Muy bien.